El día de hoy 22 de julio, se conmemora el Día Mundial del Cerebro, que es un día que más allá justamente de ser una fecha médica en el calendario, pues debería invitarnos a reflexionar profundamente sobre este órgano tan importante en el cuerpo humano, tan asombroso que llevamos dentro del cráneo y que aunque lo usemos a diario, rara vez valoramos en toda su magnitud. El cerebro es literalmente el centro de nuestro universo personal. En él se origina todo, los pensamientos, los recuerdos, las emociones, las ideas, el lenguaje, los sueños e incluso la conciencia de nuestra propia existencia. Sin el cerebro no hay historia personal, no hay mundo, no hay identidad. Y sin embargo lo descuidamos, lo exigimos al límite sin el descanso adecuado, lo saturamos de estímulos, lo dejamos sin sueño, lo alimentamos mal y rara vez lo protegemos. En esta era de la inmediatez, de la multitarea y del consumo digital constante, pocas veces nos detenemos a pensar en la salud mental, en la prevención del deterioro cognitivo, en las enfermedades neurológicas que afectan a millones en el silencio. El Día Mundial del Cerebro no es solo un llamado de atención médica, es también un llamado ético, social y humano, porque cuidar el cerebro no es solamente prevenir un derrame cerebral o un Alzheimer futuro, es también fomentar entornos en donde el pensamiento crítico sea posible, donde la creatividad se fortalezca, en donde se proteja la salud mental como un derecho y no como un privilegio. Así que hoy celebremos este prodigio biológico que es el cerebro. Sí, pero también preguntémonos lo siguiente: ¿estamos creando un mundo que cuida el pensamiento? ¿Estamos promoviendo una sociedad que nutre cerebros y no solo los consume? El Día del Cerebro es, en el fondo, un día para recordar que todo lo que somos, todo lo que podemos llegar a ser, empieza allí, en este pequeño universo de neuronas que llevamos dentro, y como todo lo esencial en la vida, vale la pena protegerlo, y es por esto que le damos la importancia al Día Mundial del Cerebro, la importancia que merece este órgano y este tema. E invitamos al doctor Eduardo Calixto, doctor en neurociencias de la UNAM, para platicar ampliamente del cerebro, la importancia. Doctor, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, un privilegio y un gusto estar aquí con todos ustedes. A ver, doctor, me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Por qué dedicarle un día al cerebro como tal, como se le dedica año con año? Y sobre todo, pues, ¿qué hace al cerebro un órgano tan único comparado con otros órganos? La importancia de mantener a un órgano visible, de entenderlo desde antes de que pudiera tener alguna enfermedad, garantizar con ello su atención específica. Y obviamente, pues imagínate, 86 mil millones de neuronas son las que contiene nuestro cerebro, especializado en tomar 2.160 decisiones al día, genera 48 pensamientos por minuto, y que esto pues depende del nivel de qué tipo de estrés tengo, cuántos problemas puedo tener alrededor y la importancia de mis decisiones. Somos una especie maravillosa que tenemos el cerebro no más grande, pero el que más neuronas tiene, y que por consecuencia, ante un trastorno, la salud mental puede afectar mucho la convivencia. De ahí la importancia de reconocerlo y de apreciarlo y hacerlo nuestro, y en ese sentido de ser más consciente de nuestro cerebro. Y los hábitos para cuidarlo, doctor, son muy importantes. Hablando, digamos, en el término positivo, ¿qué hábitos diarios son ejercicio para el cerebro, ejercitan este órgano? Rapidísimo, les voy a contar. El primero, leer. Es necesario leer bastante. Segundo, hacer ejercicio, por lo menos de 20 a 25 minutos de un ejercicio de estarnos movilizando. Físico. Esto, subir escaleras, caminar rápido es fundamental. Hay estudios que indican que son 10,000 pasos. Yo diría que son entre 20 a 30 minutos de caminar. Esto incrementa una proteína que se llama BDNF y nos permite tener más memoria y una situación, más estable en el sentido de facilitar esto. También es muy importante romper rutinas, es fundamental. Hacer algo nuevo. Durante el mes se recomienda una nueva rutina para poder generar cambios y conexiones sinápticas distintas. Dormir más de 6 horas es fundamental. Y comer proteínas. Es muy importante la ingesta proteica, independientemente de la edad en la que estemos en este momento, pero también importante porque esto es el que mantiene prácticamente en condiciones para una nueva actividad sináptica, es decir, más conexiones neuronales.
Hay estudios que indican la música, necesitamos entre 10 a 20 minutos de música. Yo les recomendaría muchísimo la música que está entre los 17 y 25 años de edad, una playlist, una lista de las 10 canciones que estábamos escuchando en esa etapa para incrementar y cambiar la neuroquímica que en ese momento esté. Y eso nos va a ayudar indiscutiblemente a adaptarnos mucho mejor a un estrés. Yo no estoy diciendo que los quitemos o que no nos importe, simplemente que nos adaptemos mejor. Y una de las mejores fuentes para hacerlo es la música. Doctor, ¿qué papel justamente mencionas el estrés? ¿Qué papel juega justamente el estrés en el envejecimiento del cerebro? Sí. Mire, 90 minutos de estrés diarios, de las 24 horas, 90 minutos, el cerebro está adaptado para llevarlo. Incluso un estrés corto es importante para adaptarnos, para tomar decisiones, para pedir ayuda, para salir adelante, pero por arriba de 90 minutos, como partido de fútbol, minuto 91, 92 ya empieza a cobrar un efecto sobre nuestro cerebro. Mete más calcio a las neuronas, por lo tanto, puede matar neuronas en varias áreas cerebrales, incluyendo las del hipocampo, que están relacionadas con la memoria y el aprendizaje. Hay la importancia, se nos va la memoria a corto plazo. Y uno de los datos que no podemos soslayar es en el envejecimiento, se va disminuyendo la memoria a corto plazo. Por eso, si queremos llevar un envejecimiento sano, hay que sabernos adaptar al estrés. No más de 90 minutos. Si yo veo que ya llevo 2 horas dándole vueltas a una historia que ya debía haberla adaptado hace 30 minutos, hey, no te adaptaste al estrés. Esta es la importancia, saber que debe existir, pero hay que adaptarlo rápido. Y hablando, digamos, en el tema de lo negativo, doctor, pues ¿cuáles son los peores hábitos que hacemos cotidianamente, que hacemos diariamente, pues sin saber, porque muchas veces lo hacemos sin saber, que están dañando a nuestro cerebro? Sí, dormir mal. Específicamente no dormir más de 6 horas. Si duermo 4, 5 horas o escuchen esto, dicen, bueno, si el doctor me dice que debo dormir 6, me duermo 3 en la noche y 3 en el día. No, son 6 horas en un sentido de dormir y apreciarlo. 2, hacer atracones de comida. Hay personas que dicen, mira, no comí, pero ahora en la cena me voy a comer lo que me debía haber comido en la cena y lo que tenía que haber comido, pues ya hago un atracón de comida. Atracones de comida nos hacen mucho daño. La ingesta desproporcionada de carbohidratos. La glucosa es necesaria para el cerebro, pero por arriba, y hay que entenderlo, después de los 25 años, los niveles de glucosa que comúnmente comíamos cuando éramos niños ya empiezan a hacer daño, ya empiezan a hacer merma. Entonces lo importante es disminuir la ingesta de carbohidratos como un carbohidrato simple, a saber comer adecuadamente. Y este es el punto esencial, la comida. Y finalmente, sentarnos. Estar sentados por arriba de 90 minutos sin movernos es uno de los daños más grandes que hacemos. Y ustedes me darán la razón a que el COVID nos dijo que podríamos estar haciendo nuestro trabajo en casa, sí, pero cada 90 minutos tenemos que levantarnos. Si nos hablan por teléfono, yo siempre he recomendado que se pueda caminar mientras hablamos por teléfono. Es decir, es muy importante cada 90 minutos levantarnos. Hora y media estar sentado por arriba de este tiempo siempre indica claramente que es muy importante movernos. Así que la importancia de movernos, de dormir bien, de comer bien, de hacer ejercicio y por supuesto, y voy a decir algo que creo que pocas veces se ha dicho, pero lo tenemos que decir abiertamente, la actividad sexual es fundamental para el cerebro. Una proteína, que reitero, que se llama BDNF, se produce muchísimo cuando se tiene actividad sexual y cuando se tiene orgasmo. De ahí la importancia de que también la actividad sexual también va relacionada muchísimo con la actividad sináptica y con la buena memoria. Y con la salud de este órgano tan importante, doctor. Y bueno, también en estos tiempos en donde pues se da el uso excesivo del teléfono celular, de los teléfonos inteligentes, también estar constantemente ingresando a las redes sociales, eso también afecta a nuestro cerebro. Sí, por supuesto. Y aquí hay un punto muy importante. Hay que saberle dar, por ejemplo, cada 30 minutos el respiro a los ojos, a la estimulación fotónica, y un descanso a nivel cerebral porque estamos minando el tiempo de poner atención. Lo que nos está haciendo es, enseñando el teléfono celular tanto tiempo, es quitar atención por más de 20 minutos y cada vez lo vamos reduciendo a 10, 15 minutos, que obviamente nos aburrimos con mayor facilidad. Pero el segundo es el clásico que tenemos de estar viendo el celular y una actividad enfrente. Cuando hacemos el pareo, cuando pareamos,
el celular, con la atención de quien esté enfrente, tiene una particularidad muy fuerte y crítica. Nos quita memoria a corto plazo. Por eso tú puedes estar viendo un partido de fútbol y estar viendo la televisión o una película y estar viendo, contestando el teléfono celular de manera increíble. Tú le puedes preguntar cómo va el partido, de qué va la película o qué es lo que te están diciendo en el celular, que aparece algo mágico. No te acuerdas, porque el cerebro no puede estar con esa atención selectiva de dos momentos al mismo tiempo. Entonces, el mensaje es, o haces uno o haces otra, y si te vas a meter al celular no más de 30 minutos, descánsate 10 y vuelves a entrar. Doctor, a ver, ¿es cierto que, digamos, podemos nosotros estar entrenando a nuestro cerebro como si fuera un músculo? O sea, ese es perdón que lo estoy relacionando, Sí. pero digamos, sí se puede entrenar al cerebro como cuando vamos al gimnasio, digamos que hacemos una rutina. Sí, digo, en el sentido estricto de que lo podemos mejorar, es una capacidad del aprendizaje, es un proceso. Independientemente de la edad en la que estemos, podemos mejorar nuestra memoria. Tú me puedes decir, doctor, ¿cómo es posible que un señor de 70 años me gane en memoria? Yo que traigo 35, 40. La respuesta sería, el señor ha gestado su memoria, conecta más neuronas, porque viaja, porque come, porque hace ejercicio, porque hace cosas en función de una actividad neuronal. Tengo que decir que de todo el cerebro, el único sitio donde se producen neuronas se llama hipocampo, sitio de memoria y aprendizaje. Y aún así tengamos 90 años, podemos seguir haciendo nuevas neuronas ahí. La importancia de sabernos levantar, de saber hacer cosas, y esto es muy importante, sí podemos mejorar a través de hábitos, lo hemos mencionado, el leer, el dormir, el comer y el hacer cosas nuevas. Esta circunstancia entonces involucra más neuronas en uno de los sitios en donde estamos prácticamente especializados para mejorar, para aprender y para memorizar. Doctor, ¿por qué a veces, digamos, nos paramos, ¿no?, en nuestras casas de la sala, por decir algo, y vamos a nuestras habitaciones, a nuestro cuarto, llegamos a la habitación y se nos olvida lo que íbamos a hacer, se nos olvida por lo que íbamos a recoger? ¿Qué sucede en nuestro cerebro? Se nos olvida el password o ya se nos olvidó si pagamos X cosa. Claro, aquí la primera pregunta que debemos hacer es cómo andas de estrés y cuáles son tus factores estresantes en las pasadas 12 horas. ¿Qué es lo que te ha preocupado? Y ese es un punto esencial, antes de ocuparse. Entonces, cuando el cerebro le otorga, desafortunadamente, este proceso, neuroquímicamente se incrementa una hormona que se llama cortisol, y el cortisol nos hace poner atención sobre algunos aspectos que considera importantes. Eso no quiere decir que sean para todos, pero lo considera importante, y entonces esto es lo que motiva que pongamos atención en cosas que no debíamos haberlas puesto, y cuando ya nos queremos ir a cansar porque estamos muy cansados, decimos ahora ya no me puedo dormir, y pasan 4 horas, 3 horas acostados, que es algo muy importante, le llamamos insomnio, y decimos ¿por qué? Porque el cortisol está elevado. Entonces lo que está pasando es, uno, cuánto estrés, preocupaciones, situaciones no resueltas o condiciones sobre las cuales estás adelantando, y esta es la fuente no solamente de un proceso estresante de ese momento, sino como ya lo estamos viviendo en el futuro, y es ansiedad. El evento natural es que no deja descansar al cerebro y de nuevo impacta negativamente sobre la puesta de atención y la memoria a corto plazo. Por eso se nos olvidan cosas cuando volteas y dices, claro. Y les voy a comentar algo también que es muy simple. Hay veces que te preguntan el nombre de una persona, una situación, y sí te acuerdas de ella. Y entonces pensamos que ya estamos con una enfermedad, por ejemplo, demencial. Y entre más nos esforzamos por tratarnos de acordar de esa frase, de ese nombre, pareciera que nos angustiamos más y le damos más vueltas sin darnos cuenta que si nos tranquilizamos, en una ventana de 15 a 20 minutos nos vamos a volver a acordar de esa situación. Mensaje: ¿cómo anda usted de estrés? Y ese es el principal factor, ese es el principal. El segundo es cómo está durmiendo. Y los que andamos privados de sueño, hasta perdemos el avión, se nos olvidó el celular en donde estará la situación, o nos damos cuenta que ya omitimos ciertas cosas. Por eso, entre el estrés y el descanso, está atrás de mucho de lo que a veces se nos olvida cotidianamente. Qué importante lo que mencionas, doctor. Estamos platicando con el doctor Eduardo Calixto, doctor en neurociencias de la UNAM, aquí en A las 9:1. Doctor, a ver, vámonos a casos muy particulares.
Las Sí, borracheras, ¿no? Y digamos, ¿cómo afecta el consumo excesivo del alcohol? Y nos levantamos al día siguiente y literalmente no somos los mismos, ¿no? Cuando pues, nos levantamos crudos o los que fuman, digamos, y fuman excesivamente, ¿cómo les afecta al cerebro? ¿Cómo, digamos, qué le hace al cerebro una noche de 10 cubas? mira, rapidísimo. El alcohol genera radicales libres, que son sustancias que naturalmente matan células, en especial las del hígado y las del cerebro. Entonces, el impacto es negativo. Siempre hemos dicho, todos los días después de los 35, 38 años vamos a perder entre 5,000 a 15,000 neuronas, todos los días. Sin embargo, si tomo alcohol o si fumo, esto se va de otras 20,000 más a 40,000 más. Y el impacto lo vamos viendo en el tiempo. Primer punto, muerte neuronal. Segundo, cambiamos la neurotransmisión, cambiamos la manera como el cerebro se debería de inhibir y queda en una fase en donde para volverlo a conectar nos cuesta más trabajo y energéticamente debe consumir desde la perspectiva más glucosa de la que debía. Por lo tanto, cambiamos neuroquímica, conexión y obviamente vamos disminuyendo neuronas. Con esto, cuando alguien me dice, doctor, pero bueno, pues ¿cuál es el consumo de alcohol seguro? Lo que dicen las neurociencias, entre menos alcohol es mejor. No, 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 doctor, sea cuantitativo. Ok, 100 mililitros. Y con esto yo creo que ya soy antipopular, porque obviamente van a decir 100 mililitros es nada. Pues eso es lo que ustedes me estarían preguntando, en el sentido de que si no queremos tener una consecuencia. Y finalmente, el alcohol es un inhibidor de la liberación de hormona antidiurética. Ya sé que van a decir, pues ya llegó el doctor, ¿verdad? Orinamos más, nos deshidratamos más. Y la deshidratación es un proceso de prolongación de un estado contra natura que uno se queda pensando, ¿por qué me siento tan mal? Y es en ese caso es deshidratación que tiene el cerebro. Y mucha gente dice, entre lo picante y otra vez volver a exponer al alcohol, ya me curo. No, aquí lo importante es hidratarnos bien y hay ocasiones y hay necesidad de llegar a tener una hidratación muchísimo más fuerte que en el hospital se daría. Así que lo importante es saber que entre menos veamos mejor y entre menos fumar también es mejor. Desafortunadamente el tabaco también tiene un cambio a nivel de la hemoglobina, es decir, de la proteína que oxigena los tejidos y naturalmente el impacto es a más largo plazo. Con todo esto, una persona que fuma y que además bebe alcohol tiene un daño específico en el cerebro muy fuerte. Estamos hablando que prácticamente, y aquí hay una relación, que por cada cigarro que estamos fumando, prácticamente son de 2 a 3 días de menos neuronas de manera inmediata y que impactan negativamente también en la memoria y la forma como ponemos atención. Y lo voy a decir con mucha claridad, si hay un trastorno, si hay una enfermedad, hay una situación que afecta a nuestra salud mental, afecta todavía más la depresión, la ansiedad. Por eso es muy importante no con esto llegar a un punto así de, pues no beba, no fume, no, simplemente ser más responsables y cuidar más a nuestro cerebro. Es precisamente que un día como el día de hoy, en donde conmemoramos, en donde lo ponemos enfrente, digamos, y tengamos un compromiso a favor de nuestro cerebro, de verdad. Tenemos un grave problema de salud mental y son de las enfermedades más frecuentes que lejos de las cardiovasculares y las oncológicas, la salud mental está ganando muchos números y que sí tenemos que ser responsables y empezar a poner un poquito más atención en lo que nos estamos metiendo a veces en nuestro cuerpo por imitación, por gusto, pero naturalmente debemos ser más conscientes. Doctor, ¿y hay alguna forma de reparar el daño mental, digamos, el daño que ya nos hemos hecho si llevamos años con este tipo de malos hábitos digamos, de beber, de fumar, de no alimentarse bien? ¿Hay manera de repararlo o el daño, digamos, es irreversible? Hay algunos que sí, evidentemente la muerte neuronal ya no se puede, pero hoy sí podemos dar, digamos, algunas estrategias que podrían ayudar. Uno es la vitamina D. La vitamina D se ha encontrado, y este es un estudio publicado el año pasado, en donde nos abrió nuevas perspectivas, en donde a más cantidad de vitamina D, una mejor salud mental. Este es un estudio clínico multicéntrico que viene de Estados Unidos, en donde nos da de verdad una posibilidad de entender que podríamos ayudar al sustrato que queda. O sea, las neuronas que están en nuestro cerebro las podemos cuidar. Dos, hay estudios específicos en donde algunas sustancias naturales podrían ayudar al cerebro. Son los famosos tocoferoles y los flavonoides que están en digamos, en las tecinas, en los tés,
o también en las verduras. La importancia de tener estos flavonoides ayuda muchísimo a generar una mejor actividad neuronal del sustrato que queda, no del que ya perdimos. Desafortunadamente el que ya perdimos no vamos a poder recuperarlo, pero en términos generales, poder hacer que las regiones del cerebro que se quedaron o que todavía podemos utilizar, podemos hacerlas más eficientes. Y por supuesto, y a partir de esto hoy reconocemos que los juegos de memoria, las condiciones de actividad sí pueden ayudar mucho. Y reitero, ante esto, bueno, la actividad específica del movimiento y obviamente la meditación, que es algo fundamental. El mindfulness vino a demostrarnos que cuando sometemos al cerebro a un ritmo theta, permite un cambio específico en la liberación de cortisol, de oxitocina, de beta endorfina, y esto modifica mucho el deterioro neurológico. Y finalmente, como habíamos comentado, la necesidad de una comunidad y de una serie de personas alrededor de nosotros. Necesitamos sentirnos acompañados y que existan personas que nos quieran. Esto es fundamental. La oxitocina se convierte en una parte muy importante para el cerebro humano. Hablarle al cerebro, decir nuestro nombre, abrazarnos, sentirnos parte de un grupo social es fundamental para conexiones neuronales. De ahí que es muy importante saber que tengo una familia a quien pertenezco, un grupo social que me está ayudando y, por supuesto, esta sensación de pertenencia que incrementa oxitocina es la que me hace perdonar, la que me hace afianzarme, la que me quita cortisol de manera increíble. A mayor cantidad de oxitocina, menor cortisol, y la sensación de decir te quiero, te extraño, eres parte de mi vida, ayuda muchísimo a tener una mejor salud mental. Doctor Eduardo Calixto, justamente este tema de salud mental que nos mencionas y que muchas personas incluso están padeciendo de algún tipo de enfermedad mental, digamos, que tiene que ver con los malos hábitos, con el estilo de vida, con el estrés, con muchos factores de los que ya hemos platicado. Pero, por ejemplo, hemos visto que se denuncia a través de redes sociales, de repente, pues, videos de personas con mucha ira, con mucho enojo, con, digamos, que se salen de control, ¿no? ¿Qué sucede en el cerebro cuando una persona se está saliendo de control? Porque, a ver, yo puedo estar enojado, pero digamos como que me mesuro, ¿no? Y digo, a ver, no puedo reaccionar, no le puedo pegar, no le puedo gritar, etcétera. Pero ¿qué sucede con las personas que de repente se salen de sí? Bueno, aquí habría que entender que hay una parte muy importante del cerebro que nos hace tomar decisiones. Se llama corteza prefrontal. Esta es la región del cerebro que está aquí arriba de los ojos. Esta parte del cerebro madura en promedio a los 21 o 22 años en las mujeres. Después de esta edad, ellas ya tienen una detección mucho mejor para dónde va la vida, qué es lo que están haciendo, y tienen un mejor filtro. Este proceso en los varones se lleva hasta los 25, 26 años, si bien nos va, porque hay quienes llegan a los 28 y todavía no tenemos la corteza prefrontal conectada. Todo el límite, todas las condiciones éticas, toda la sensación de lo que tengo que hacer está en la corteza prefrontal. Esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, desde alteraciones en donde reconocemos que, por ejemplo, los psicópatas no tienen corteza prefrontal o tienen disminuida esa prefunción. Si alguien me dice que es un psicópata, pues un asesino serial, por ejemplo, ¿no? O lo voy a decir con mucho cuidado, aquellos jugadores de la NFL, no sé si se acordarán que vino incluso una película en donde se llama encefalopatía traumática crónica, en donde se lesiona específicamente la corteza prefrontal y específicamente se tienen cambios en la conducta. Individuos que eran maravillosos y que después de su carrera, después de tantos golpes, entiéndase boxeadores incluso, y algunos jugadores de fútbol, soccer, tienen estos cambios en la personalidad. Pues bien, ¿qué es lo que sucede específicamente cuando alguien se enoja y dice, es que no era yo? Tú sabes que no soy así, es evidente. A mayor emoción, menos corteza prefrontal. Y esto es un dato fisiológico de una manera muy simple. Voy a tratar de resolverlo así. Cuando más dopamina se libera, entonces somos muy emotivos, muy explosivos, pero se nos quita el límite. Esto explica por qué en el Mundial de Francia muchas personas que nunca habían hecho un delito, ese día con un poco de alcohol y emocionados fueron capaces de cometer delitos. Porque una persona enojada arranca así en cólera y dice cosas
y a los 40 minutos se está arrepintiendo porque le regresó la corteza prefrontal. Es el clásico de yo y mi bocota, o yo no quise decir eso, o sabes qué, discúlpame, no lo voy a volver a hacer. Y en ese sentido, pareciera una justificación, pero tengo que decir, entre más corteza prefrontal, somos capaces de detectar lo que no debemos hacer. Por eso, debemos esperar que una persona que ya tiene una mejor calidad de corteza prefrontal es la que tiene más control sobre las cosas. No estoy diciendo con esto que perdamos la capacidad de enojarnos, sino de controlar lo que a veces decimos. Y ese es el punto final. En términos muy concretos, es indicar claramente que todos tenemos capacidad de enojarnos y lo voy a decir de manera muy concreta. Todos, sin excepción, debemos reconocer que las emociones se van a autolimitar. El cerebro no puede estar enojado tanto tiempo. Y este es el mensaje específico. Tenemos que reconocer que el enojo, difícilmente podemos estar enojados por arriba de 35 minutos. Aquel que diga, voy a seguirme enojando y voy a seguir aventando cosas, estamos hablando de que no tiene una buena corteza prefrontal y desafortunadamente estamos en un trastorno de la personalidad. Doctor, ya para cerrar esta gran conversación que hemos tenido, me gustaría que le diéramos al auditorio tres cosas muy sencillas que deberíamos hacer todos los días, pues para tener un cerebro sano sobre todo por más tiempo, que nos dure más. Me gusta mucho tu apreciación, ese ánimo, y decirles primero, el primer punto es buscar lo que nos gusta y saber por qué nos gusta y darnos una explicación. También descifrar lo que no nos gusta. No me gusta que me hables así, pero te lo digo para tratar de evitar la situación y reconocer mis emociones. Decirlo abiertamente va a ayudar muchísimo a esa condición. 2, sabernos parte de una familia, de una sociedad. Y si usted me dice, doctor, discúlpeme, soy un forever alone, se tiene usted a sí mismo. Solamente tengo que decirle en ese aspecto, dele un significado a su vida y sepa por qué está haciendo las cosas. A veces, entre el trabajo, la familia, una mascota, tenemos muchos de esos procesamientos. Abrace, quiera mucho, distíngase por ese factor de que sí se puede cambiar. Y finalmente, el básico, dormir, comer, descansar y saberse limitar en el estrés. Si lo sabemos de esa manera contundente, creo que vamos a mejorar muchas de las cosas que tenemos alrededor de la vida. Doctor Eduardo Calixto, doctor en neurociencias por la UNAM, muchísimas gracias de verdad por esta conversación muy enriquecedora. Aprendimos muchísimo sobre el cerebro y sobre todo que es un órgano que debemos de cuidar y que muchas veces no le damos la importancia de cuidarlo porque pues damos por hecho que ahí está y que nos podemos pues pasar de la raya, ¿no? con el cerebro y no es así. Que sea siempre un mejor cerebro y que estemos atentos a él. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. El doctor Eduardo Calixto, doctor en neurociencias de la UNAM, aquí en A las 9:1.